Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noche, la hora en la que ustedes nos estén escuchando. Esto es A un cuarto de siglo, el programa donde vamos año con año recorriendo lo que ha sido el siglo XXI. Yo soy Daniel Varela De este lado Ulises de la Rosa. y hoy tenemos un programa diferente. Va a ser un programa un poco pesado, no va a ser nuestro programa más light, digámosle así. Lo platicábamos ya la semana pasada, cuando hablamos del año 2014, que hubo un evento muy importante, muy fuerte en la historia de México ese 2014, el 26 de septiembre de 2014, y al cual yo tengo mucho... am, no sé cómo decir, cómo lo explicarías? Tengo mucho... ¿Te marcó? O Sí, me sea, marcó, tengo no sé, responsabilidad emocional con este tema, ok, ok. ¿no? Uno de mis trabajos como profesional, adulto, joven más importantes fueron este año, cuando terminé trabajando en la producción de un documental relacionada con este tema. Entonces, A, tengo mucho conocimiento del tema y B, tengo una fuerte nexo emocional respecto al tema. Entonces, cuando estábamos planeando esto, le dije a Ulises, yo no puedo hablar por 5 minutos del caso Ayotzinapa. Vamos a necesitar hacer un programa aparte. Entonces, Bueno, nada, ¿no? La complejidad del asunto demanda detenernos un poco. exactamente. Pues bueno, gracias a todos por escucharnos en esta emisión tan especial. Y gracias a Ulises que va a estar tratando de contenerme de que haga un episodio de 4 horas en el que Daniel debraya durante 4 horas sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué te parece? Exactamente. Bueno, ok, entonces, el caso Ayotzinapa ocurre la noche del 26 de septiembre de 2014. Ulises, ¿tú cuándo oíste por primera vez de este caso, del caso Ayotzinapa? Mira, no recuerdo la fecha, pero probablemente han de haber pasado 2 días, una cosa así. Ujú. El arranque de esto, híjole, es que, a ver, yo no quiero enjuagar los problemas de este país, pero después de una buena cantidad de tiempo donde la violencia ha imperado, de pronto es muy fácil subestimar una situación de violencia. Sí, Y en especial si los medios de comunicación son tan grises en su manera de expresarlo. sí, no, no, estoy de acuerdo. O sea, yo la primera vez que escuché del caso Ayotzinapa, sí, habrá sido 28 o 29 de Sí, sí, septiembre, sí, sí, sí. y en mi cabeza fue una nota más yo lo que recuerdo era una nota de la que decían que policías le habían disparado a un grupo de estudiantes en el pueblo de Iguala, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Sí, de hecho, yo ni siquiera recuerdo la parte de los disparos. Creo que yo recuerdo solo que habían dicho como desaparecieron 43 estudiantes o desapareció un grupo de estudiantes y no Ujú, saben dónde está, ¿no? O sea, todavía no ujú. daban ni siquiera la versión del conflicto de los disparos. Ya, ya. Pues bueno, vamos a empezar un poco con qué creemos que pasó esa noche. Bueno, vamos a empezar con qué sabemos que pasó, Sí, así vamos como, a los hechos, ajá, ¿no? lo que es incuestionablemente, lo que pasó incuestionablemente. Sí, sí. Un grupo de estudiantes de la normal rural de Isidro, Burgos. perdón, un grupo de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos en el pueblo de Ayotzinapa, Guerrero, estaban organizando un viaje, básicamente, a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre. Una marcha muy importante de la Ciudad de México. Y entonces, para poder transportarse, básicamente secuestran un grupo de camiones en una terminal de camiones en el pueblo de Iguala, con la idea de que los van a tomar, van a viajar a la Ciudad de México el 2 de octubre y van a regresarse y los van a dejar, ¿no? Esa es como su maniobra. Eh, Ajá. Antes de avanzar, ¿no? Uh Yo, -huh. yo creo que sería muy bueno hablar de qué es un normalista Ajá. y qué tan común es esto que estaba Ok, pasando, ¿no? sí, bueno, normalistas, cuando decimos normalistas nos referimos a las escuelas a los estudiantes que están en las escuelas normales, que son escuelas para preparar maestros. Ahora, normal rural es otra cosa diferente en México, porque están las normales, que es para preparar maestros, y existen las normales rurales, que son para preparar maestros al muy específico escenario de ser un maestro en una comunidad rural en México. Sí, que es completamente distinto, Sí, ¿no? donde tienes que dar los 5 grupos, los 6 grupos de primaria, porque no hay suficientes alumnos ni fondos para tener varios maestros por grados, donde tienes que dar clases en lenguas indígenas,
donde todas las retos que significa la vida en las comunidades rurales más apartadas de México, ¿no? Por lo tanto, también son personas tremendamente politizadas, ¿no? La normal rural de Ayotzinapa es famosa aún entre las normales rurales como ser la más politizada de este grupo de escuelas que ya están politizadas. Entonces, no es cualquier escuela, Ayotzinapa, ¿no? Entonces, tienes este grupo de estudiantes de un grupo súper politizado que se quieren ir a la Ciudad de México para participar en una marcha. Lo que sabemos que pasó es que una vez que toman estos autobuses, grupos de la policía local de Iguala los tratan de detener y en algún momento les disparan. Hay una balacera bien fuerte en la que mueren 6 personas. 3 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 3 personas que nomás andaban ahí colaterales, ¿no? Ok. 2 de ellos iban en un camión que era un equipo de fútbol de tercera división que iban de regreso de un partido. Y otro era una señora que iba en un taxi, que le tocó, así de buenos eran los tiradores de la policía. Sí, además supongo que eso quiere decir que esto ocurrió en un lugar no apartado del público, Exacto. no nada, no había tránsito en ese momento. Exactamente, fue en mitad de las calles del pueblo de Iguala, ¿no? Y pues lo que se sabe es que eventualmente la policía logra detener estos camiones y se los llevan en camionetas de la policía. Y es lo último que sabemos de 43 de esos chavos. De hecho, hay un video de los estudiantes saliendo de la terminal, ¿no? Es quizá el único material. Hay videos no, también hay un video de celular de otros estudiantes mismos. Hay un video muy famoso en el que se ven a los chavos escondidos en un callejón, y así como video de celular, ¿no? Y gritando, ¡Ey! ¿Por qué andan disparando al estudiante? Son una bola de cabrones, no sé qué, ¿no? Sí. Ese es el último material del que tenemos claro, o por lo menos del que podemos confiar, porque luego eventualmente saldrían registros y cosas de las autoridades mexicanas que, spoilers, no son confiables. Sí, ya llegaremos a esta parte, Uh-huh. pero en este momento tratemos como de apegarnos mucho al desarrollo de la narrativa de esto, ¿no? Ajá. La noticia poco a poco fue creciendo en los medios Uh-huh. porque pues no aparecían los muchachos. Exactamente, ¿no? Primero que nada, empieza a ver la onda de que, bueno, se dispersaron, ¿no? Y de hecho hubo 13 chavos que la lista originalmente iban a ser como 56 estudiantes, pero resultó que como 13 chavos lograron escapar y se escondieron con sus familias y estuvieron varios días escondidos, ¿no? Hasta que vieron que era necesario reportar dónde estaban. Claro. ¿No? Luego, al final nos quedamos con el número de 43, ¿no? Y esos, primero, y ahí fue donde empezamos a ver lo inconsistente de todos los reportes, porque luego dijeron, no, sí, se los llevaron a la comisaría, estuvieron en la delegación, ¿no? La policía los fichó, y luego es como, no, nunca llegaron a ningún lado, no están en ningún registro. Sí, bueno, que además es lo que te digo, ¿no? En un país en donde es tan habitual Uh-huh. que la gente pueda desaparecer, Claro. supongo que en algún momento se pensó que esto solo iba a pasar de largo. Ajá, sí, pero no. Sí. ¿No? Hubo muchos factores, ¿no? El primero, como dije, la normal rural de Ayotzinapa es un lugar bien politizado, ¿no? Entonces los estudiantes que no fueron detenidos se organizaron y se organizaron con los padres de los 43 y crearon muy rápidamente una organización para poder exigir la presentación de los 43 desaparecidos. Al mismo tiempo, el otro detalle que creo que es muy importante, tú y yo hablábamos el programa pasado o antepasado de cómo el gobierno de Peña Nieto estaba tratando de crear una percepción de que ya todo estaba bajo control, que la violencia que se había surgido en el gobierno de Felipe Calderón ya había acabado. Pero este no es la primera grieta en esa imagen, ¿no? Este 2014 de hecho en 2013 se presenta un grupo de autodefensas en el estado de Michoacán, y su líder, ¿no? Creo que se llama José Mireles. ¿Mireles? Mireles, el doctor Mireles, no me acuerdo Ajá. su primer nombre ahorita, el doctor Mireles, un
un médico de pueblo, José Manuel Mirel. José Manuel Mireles, organiza básicamente, empezó con patrullas de locales y termina al mando de una organización popular con verdadero poder militar, o sea, que estaba combatiendo directamente al ejército, Al al narcotráfico. narcotráfico, a tomar ciudades así, militarmente hablando, ¿no? Y que eventualmente a mediados de 2014 es detenido por posesión ilegal de armas y narcóticos, ¿no? Lo cual nadie les creyó, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo que se está jugando la vida luchando contra el narcotráfico resulta que también era narco, ¿no? Comenzaban estos discursos, no sé si comenzaban, ¿no? Ujú. Tal vez es la extensión de una tradición en este país, pero se hacían esfuerzos por criminalizar las causas Sí. para justificar su Bueno, interrupción. no, siempre es una tradición en este país, ¿no? O Sí, sea, sí. si ves reportes del periódico del 3 de octubre de 1968, van a decirte que los manifestantes atacaron al ejército antes de que el ejército les disparara. Cierto. Entonces, siempre ha habido de eso, ¿no? Y mismo pasa en Ayotzinapa, ¿no? Donde salen gente a decir, es que estos chavos habían secuestrado unos camiones y eran unos vándalos e iban a atacar un evento del DIF, ¿no? Sí, sí. Que estaba realizando la esposa del presidente municipal esa noche, ¿no? Y entonces que la policía intervinió para tratar de proteger el evento del DIF. Y luego nos enteramos que esto ocurre a las 9:10 de la noche. Sí, sí. El evento del DIF había acabado a las 6 de la tarde. O sea, era como, ¿por qué demonios me estás diciendo? Porque luego nos damos cuenta que están tratando de echarle la culpa todo al presidente municipal, para que todo se quede en el gobierno municipal. Porque esto empieza a ocurrir, ¿no? Están pasando las semanas, ¿no? Sí, sí. Eh, Originalmente la respuesta del gobierno federal fue, esto es un asunto estatal. Sí, yo justo recuerdo Ajá. mucho Ajá. que esto trató de manejarse, incluso yo en mi memoria todavía tengo esta duda, ¿no? Como Ajá. de, esto fue una situación que las autoridades inmediatas no supieron manejar y sacaron de control, o esto fue una situación que poco a poco fue escalando y tal vez la ineptitud o tal vez la incapacidad de las autoridades lo dejó alcanzar un escalafón bastante alto de las autoridades, lo que lo volvería una situación Ujú. muchísimo más grave, ¿no? ¿Cuál es el escenario probable? Lo que es incuestionable es que hay un crimen cometido por las autoridades, ¿no? Y es la gran pregunta que hemos tenido durante los últimos 11 años, es qué tan arriba llegó Sí, ¿dónde está esa complicidad, la ¿no? responsabilidad? ¿No? Y qué tan arriba estaban los que tomaron la decisión de desaparecer a estos 43 chavos, ¿no? Es difícil, um, pero vamos a ir viendo cómo se avanza el caso, vamos a tratar de poner nuestras apuestas donde creemos que ocurrió la cosa. Ok. 11 días después de la desaparición de los incidentes de Iguala, el presidente de la República al fin hace una declaración sobre el tema y dice que va a absorber, que el gobierno federal se va a encargar de la investigación, ¿no? Y el gobierno federal básicamente empieza a tomar una posición en la que dice que lo que pasó es que el presidente municipal de Iguala eh, mandó a detener a los chavos porque iban a interrumpir un evento de su esposa, el cual de nuevo ya había acabado, Ujú. y los había entregado al crimen organizado. Uf. Esa es la versión que se empieza a manejar. Y para principios de noviembre, el procurador general de la República, Murillo Karam, Ujú. sale a dar una conferencia de prensa con el primer informe, primer reporte de investigaciones del caso Ayotzinapa. En el cual básicamente Murillo Karam llegó con la actitud de ya lo tenemos resuelto. Mm. Ya hemos detenido gente y ya tenemos ya entendemos qué pasó. Y Murillo Karam sale y dice que lo que pasó es que el presidente municipal trabajaba para el grupo criminal Los Guerreros Unidos. Y que entre los chavos de Ayotzinapa
había miembros de otro grupo criminal rival llamados los Rojos. Y por este choque entre dos grupos criminales, el presidente municipal había ordenado que la policía detuviera a todos los chavos de Ayotzinapa y se los entregó a los sicarios de Guerreros Unidos que operaban en el municipio vecino llamado Cocula, que habían sido llevados a Cocula a un basurero donde habían sido asesinados todos los chavos y que esa misma noche los miembros del narcotráfico los habían quemado hasta hacerlos cenizas, habían machacado las cenizas y luego las habían tirado a un río. Esto, además de ser un ridículo completamente como declaración, se inserta en una tradición oficialista en donde tal vez, digo, el gobierno y la perspectiva social había cambiado mucho, pero tal vez se confió en que lanzando una verdad lapidaria podrían cerrar la situación, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Fue culpa de este cuate, ¿no? Solo fue el presidente municipal y su esposa, fue la policía local y todo acabó a más tardar la madrugada del 27 de septiembre, ¿no? Esos son las tres las tres bases de la verdad, de esta reporte, el cual el propio Murillo Karam en la conferencia declara, esto es la verdad, esto es lo que pasó, es la verdad histórica, ¿no? Poéticamente la bautiza él ese día, y no sin antes terminar la conferencia diciendo, la gente no se la creía, los propios reporteros lo estaban interrogando duramente. Lo estaban interrogando durísimamente, y el cuate interrumpe la conferencia y dice, ¿saben qué? Ya me cansé. Cierto, pasó a la historia por esa frase, ¿no? Sí, ya me cansé, sé que volvería trending topic por el próximo año en México, en las redes sociales, ¿no? Bueno, lo que hace en realidad esta situación es incendiar la opinión pública también, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? La gente, la respuesta es no, que ya me cansé yo, ciudadano, de que hagas estas, perdón en el lenguaje, que hagas estas chingaderas, ¿no? Y se van, la gente, realmente hay una indignación generalizada. Justo además está ocurriendo lo que mencionabas de Michoacán. Está el caso Sicilia también, Sí, ¿no? eso había sido en 2011, ¿no? Al final del gobierno de Calderón. Y el estallido de este otro evento hace que pues la sociedad trate de tomar un poco de dignidad en sus manos. Exactamente, ¿no? Yo creo que yo desde la Ciudad de México, yo lo recuerdo mucho porque recuerdo la furia que percibíamos desde Guerrero. Te comentaba antes de que empezáramos a grabar, yo tengo este recuerdo de escuchar una entrevista en la radio, en la que le preguntan, había habido una manifestación en Chilpancingo, ¿no? En la capital del estado de Guerrero, en la que había acabado una confrontación entre manifestantes y policía y había acabado en actos de vandalismo. Y entonces el periodista del programa de radio está entrevistando a uno de los padres y le dice, es que no pueden actuar así, ustedes le prendieron fuego al Palacio Municipal, no pueden hacer esas cosas. Y el papá le responde y dice, a ver, no, nosotros no le prendimos fuego al Palacio Municipal. Nosotros le prendimos fuego al Congreso del Estado, ¿no? O sea, ponga bien sus datos, ¿no? Claro, claro. No negando en ningún momento que hayan cometido vandalismo, que estén... No, porque él está furioso, harto, ¿no? De que si no me van a hacer caso, voy a seguir haciendo cosas hasta que su única prioridad sea atenderme, ¿no? Y te das cuenta de lo que está pasando. Y entonces ya para noviembre, diciembre de este año, hay unas manifestaciones en la Ciudad de México enormes. No sé si recuerdas una que fue en el Zócalo. Yo estuve en esa. ¿No? En la que un grupo de personas le prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional, claro. ¿no? Y entonces un nuevo descalabro de Peña Nieto se queja de cómo se atreven a quemar una puerta que tiene tantos años, que era una pieza histórica, ¿no? Y entonces muestra más indignación por la puerta de Palacio Nacional que por los 43 de Ayotzinapa. Sí, mira, tal vez solo como una referencia. Yo creo que esto se inserta en una tradición priista, que pues supongo que es una tradición de la política y del manejo social mexicano, de estas situaciones que
ocurrían al margen teóricamente de las autoridades, y pienso en Acteal, y pienso en Aguas Blancas, ¿no? Ujú. Y que en su momento no tuvieron una repercusión social a gran escala, ¿no? Ujú. No sé si dentro del priismo, o ni siquiera sé si el priismo, pero dentro del poder en ese momento existía la expectativa de poder pasarle por encima a la situación y salir con impunidad. Pero se demostró que la sociedad había dado algunos pasitos para adelante en materia de conciencia, y que los medios de comunicación libres Sí, facilitaban estos que era procesos. mucho más fácil que nos enteráramos de cosas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que, o sea, por muy feo que haya sido el caso de Ayotzinapa, sabemos infinitamente más de lo que pasó en Ayotzinapa, bueno, en Iguala a la medianoche, de lo que pasó en Tlatelolco, a mitad de la Ciudad de México, Sí, sí, ¿no? sí, donde teóricamente tendrías que haber tenido muchísimos ojos mirando. Exactamente, ¿no? Tenemos videos de celulares de los chavos, tenemos eh, señales de GPS de dichos celulares, Ujú, ujú. ¿no? Y justamente esta exigencia de la sociedad básicamente fuerzan al gobierno de Peña Nieto a permitir una investigación independiente, ¿no? Se llamaba el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, que trajeron forenses de toda América Latina y otros lugares del mundo, gente de China, gente de Estados Unidos, y empezaron a hacer sus propias investigaciones, ¿no? Y este grupo, primero que nada, dice, lo que dijo Murillo Karam es científicamente imposible. Sí, pensándolo con frialdad, es que si tú agarraras, no sé, una sección amarilla y la echaras al fuego durante una buena cantidad de horas, no la erradicas de la faz de la Tierra, ¿no? Pensar que Ujú. le puedes hacer algo así a 43 cuerpos con gasolina y llantas es un ridículo. Sí, sí, o sea, agarra un bistec, Ajá, ¿no? ajá. Y échale gasolina y préndele fuego a ver Hasta que desaparezca. cuándo se vuelve ceniza, ¿no? Ahora, peor aún, no había, no, es imposible quemar con gasolina 43 cadáveres. Es imposible que eso haya ocurrido, que no hubiera señales en el piso del basurero de Sí, Cocula. sí, claro. Es imposible que las personas que lo quemaron, ¿no? Porque lo quemaron a cielo abierto, no tuvieran quemaduras de segundo y tercer grado, porque el calor necesario para haber hecho eso hubiera sido tanto que cualquier persona a 10 metros, 20 metros de la pira se habría quemado feamente. Las personas arrestadas que estaban acusando de haberlos sido los actores materiales, Ujú. no tenían quemaduras. Y luego, el último clavo, y bueno, de hecho es el primero porque es lo que todos señalaron en la misma conferencia de Murillo Karam, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, llovió. ¿Cómo vas a hacer una pira funeraria para 43 personas bajo la lluvia? ¿No? Sí, sí. Y entonces nos lleva a esta otra cosa, ¿no? Es decir, no, aun si los chavos estaban muertos, aun si los habían quemado y los habían hecho cenizas, era imposible que hubiera ocurrido esa noche, en ese lugar, lo cual llevó a la siguiente teoría de la sociedad civil. No ocurrió esa noche y no ocurrió ahí. ¿Y eso qué nos implica en el desglose de los hechos? Que uno no puede mover 43 cadáveres o 43 personas durante varios días sin cooperación de muchas personas muy poderosas. Y siguiente pieza del rompecabezas del crimen de Ayotzinapa, muy cerca de Cocula, donde al parecer sí se llevaron los chavos a Cocula, porque hay testigos hay testigos que sí dicen que vieron pasar las camionetas de Iguala a Cocula. Ok, Eso sí sabemos qué pasó. No sabemos si traían a los chavos vivos o si traían a alguien, pero alguien vio muchas camionetas de la policía. pasadas de un Eh, municipio a otro. exactamente. Hay un cuartel del ejército en Cocula. Mm, Eh, y ese cuartel tiene un crematorio. ok. En ese momento, la sociedad civil da su sentencia, ¿no? Y creo que queda bastante claro para mucha gente que el crimen organizado estaba en colaboración con el ejército y que los chavos vivos o muertos fueron llevados al cuartel o a instalaciones del ejército mexicano donde se usaron las instalaciones del ejército mexicano para quemar esos cuerpos
y luego desaparecer los restos. Hagamos Ajá. una pausa. Sí, sí. ¿Se da por cierto entonces que los estudiantes fueron entregados al crimen organizado? Sí, este es un hecho ya bastante, de nuevo, justamente mm, hay otro punto de problema aquí, que es que Murillo Karam había salido con estas declaraciones, este informe, ¿no? Y cuando entrega al público, la parte de los interrogatorios están llenas de cosas censuradas. Enmendadura, sí. Y luego vemos las caras de los cuates que salen a declarar diciendo que ellos los quemaron y están golpeados. Resulta que toda la investigación de Murillo Karam fue construida con tortura. A la vieja usanza. Exactamente. Son declaraciones. Se desmorona todo ese caso porque además de que era imposible, los que declararon que eso había ocurrido son gente que fue torturada para hacerlo, Ya. ¿no? De hecho, es gente que creo que ya a estas alturas ya hasta salió de prisión, Mm. ¿no? Eh, entonces, sí, es bastante, a pesar de todo esto, todo indica que estas patrullas fueron llevadas, ¿no? Bueno, ciertas camionetas del ejército fueron cargadas con los estudiantes y luego fueron entregados a otros grupos, ¿no? Eh, Nos abre una línea muy directa a la noción que yo creo que mucha gente siempre ha tenido, pero es que tal vez nunca ves pruebas tan directas de la relación entre el poder y el crimen organizado. exactamente, ¿no? En especial en el caso muy particular del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sí, Cienfuegos, fue, sí. él había sido, antes de ser secretario de la Defensa Nacional, había sido el encargado de la zona militar donde está el estado de Guerrero. Mm. O sea, era su territorio. Sí, sí, sí. Entonces, si la gente que estaba a cargo la puso él cuando se fue a ser secretario de la Defensa Nacional. Era su gente. Entonces, eso es la otra cosa que apunta a la idea de que hubo un encubrimiento en Ayotzinapa. De que el secretario de la Defensa Nacional tenía nexos directos con la tropa en Guerrero. Sí, sí. Eh, Ahora, hay el último detalle que creo que es importante para cerrar esta cosa. El GIEI saca otra teoría. ¿El qué, perdón? El GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Los forenses, Ajá. sí. Argentinos, de hecho, creo que muchos Sí, más sí, importantes sí, eran sí. de allá. Ellos presentan una teoría muy, muy fuerte, que era cuando los chavos secuestran los camiones en Iguala, agarraron camiones que estaban cargados con goma de heroína, goma de amapola para ser convertida en heroína en Sinaloa, y que eso fue lo que disparó que el narcotráfico quisiera desaparecerlos. Uf, eso, mira, eso nunca lo había escuchado y es una teoría fuertísima que, a ver, yo no conozco la evidencia de fondo, Ujú. pero me parece perfectamente probable. O sea, Sí, esta es la teoría más fuerte que presentó el GIEI. ya. O sea, lo cual también significa que la gente en la central de autobuses de Iguala coopera con el narcotráfico, les permite usar sus camiones para cargar la goma de la amapola y llevársela hasta Sinaloa, donde luego la convierten en heroína. Y que cuando les robaron ese camión, dijeron, ahí va la heroína. Y eso fue lo que le dispara las alarmas a las autoridades municipales Claro. y luego a los sicarios del narcotráfico y eventualmente al ejército mexicano. Que paradójicamente un accidente, llamémoslo así, ¿no? Ujú. Porque supongo que no escogieron el camión Exacto. mula, no a propósito, pues. Ujú. Una coincidencia, un accidente, pinta de cuerpo entero la operatividad del narco desde el poder hasta la sociedad, ¿no? Exactamente. Yo sé que tú estuviste por allá, Ujú. que trabajaste mucho por allá y me imagino que hay cosas que no nos vas a poder contar. Sí, no, no con un micrófono enfrente, no. Pero, ¿cuál es la percepción social dentro del entorno de Iguala de esto? Mira, Iguala, yo no fui a Iguala. ¿Ok? Yo iba a presentar el documental que hice al respecto, lo iba a presentar en Iguala y no pude porque se canceló el evento porque hubo una balacera 2 días antes, Ok. ¿no? Nomás para que te des una idea. Sí, sí, va. Pero yo cuando estuve allá en Chilpancingo, en Acapulco, em, para ellos era muy frustrante porque para ellos no había duda
de que el ejército fue el culpable, Ok. porque es gente que ya lo había vivido antes. Lo había vivido en Aguas Blancas, lo había vivido en Atoyac, ¿no? En los 90 fue el movimiento campesino, en los 70 fue la guerrilla. Discúlpame, ¿en esos casos fue el ejército tal cual o fue como en Chiapas que eran grupos paramilitares? Bueno, en los 70 fue el ejército. Ah, En los 90 fue la policía. ya. En Aguas Blancas fue la policía las que masacró a los campesinos Ujú. y luego les plantaron armas, Sí. ¿no? Pero mismo caso, ¿no? Ellos ya estaban convencidos de que esto pasa. Y es lo peor, que había hasta cierto nivel de, no necesariamente resignación, pero un entendimiento de que esto iba a seguir pasando. Yo cuando conocí la noticia y pues inserto en un punto de la clase media, ¿no? Ujú. Yo veía las reacciones más inmediatas antes de conocer la gravedad del caso y me acuerdo mucho este señalamiento de claro, por revoltosos, claro, por criminales que se pongan a estudiar tal. Y de alguna manera pues te generaba justo ese sentimiento del que hablas, ¿no? Como, sí, pues ya sabemos que esto va a ocurrir bajo esta línea Ujú. de idea y de acción. Exactamente. O sea, sí, y yo me acuerdo tener esa discusión, no sé, como, bueno, es que ¿por qué andaban robando Ajá, autobuses? ajá. Ok, si andaban robando autobuses, que los arresten por robar Que los autobuses. procesen por robar autobuses, ¿no? Claro. O sea, el Código Penal no incluye ser desaparecido, quemado Que vivo. te erradiquen de la tierra no ¿No? está en el Código Penal, es un hecho. O sea, esa falta de empatía era porque de ciertos sectores fue lo que más a mí Indignaba. me indignaba, sí. Yo siempre he pensado que no es falta de empatía, solo es una verdadera desconexión con ese fragmento de la realidad, Ujú. que como no lo puedes procesar, vas a esta parte de desconectarte, de no poder reconocer la humanidad en el otro. Sí, Creo claro. que es una cosa así. Sí, ¿no? Y el problema es que mucha de esa gente es la que acaba en posiciones de poder. Sí, puede ser. Gente como Murillo Karam, O Peña Nieto. o Peña Nieto, ¿no? Que Peña Nieto salió de esto sin ningún rasguño. Murillo Karam tuvo que dejar su cargo y hasta 2020 Procesaron. lo procesan. Y su asistente, Cerón, se fue a Israel. Sí. El hijo de las chingadas vive en Tel Aviv. Y el gobierno israelita que pues, No deporta, ¿no? no lo deporta, ¿no? Porque son de esas cosas que, bueno, ya es otra teoría de conspiración, pero el gobierno de Peña Nieto era muy amigo del gobierno de Israel, ¿no? Les compró softwares de vigilancia, ¿no? Y ahora este cuate criminal terrible está ahí en Tel Aviv bien feliz. Sí, pues ya sabes que la justicia aquí no funciona igual para Sí, todos. sí, digo, la justicia a veces es como una tortuga, ¿no? Se supone que avanza lento, pero a veces simplemente se voltea de cabeza, Sí, exactamente. ¿no? Vamos ya cerrando. Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de este caso? Sí, en materia de lo penal, pero también en materia civil. ¿Y qué es del caso ahora? Pues te digo, Murillo Karam es el único persona que ha sido culpado por el caso, pero no por el caso Ayotzinapa, sino por obstruir la justicia en el caso Ayotzinapa. Sí, claro. O sea, es de esas cosas que son absurdas, Ujú. pero es la realidad. La figura de mayor poder culpada ha sido la persona que encubrió a las otras personas. Sí, con toda la libertad del mundo me permito decir que sería como culpar a Gatell de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Cuando el tipo era el que salía a Exactamente, dar- ¿no? Sí. Entonces, es un poco absurdo, ¿no? Ningún militar ha sido procesado. Se han procesado muchos policías, cientos de policías probablemente a lo largo de estos 10 años. Ujú. Muchos han sido detenidos sin causa. Muchos luego fueron liberados por Falta de pruebas. falta de pruebas o por error en proceso, Ajá. como cuando eres torturado para dar una declaración, ¿no? Y creo que el peor, la peor víctima, la persona que sufrió más consecuencias de este caso a nivel político fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era el partido en el gobierno en Guerrero en ese momento, ¿no? En 2018, Que además es un estado perredista sí, históricamente. ¿No? sí, desde los 90 había sido un estado perredista, ¿no? En 2018, cuando son las elecciones presidenciales, Morena arrasa, el partido de López Obrador arrasa de una forma, gana todos los municipios, todas las alcaldías, Sí, sí. todo por arriba del 60-70%, ¿no? Eh,
y probablemente es el mejor, en cuanto a ese tipo de backlash, ¿no? De reacción, es lo mejor que pudimos haber obtenido porque yo honestamente sentí en algún momento entre 2015 y 2016 que en Guerrero iba a iniciar una guerra. Sí, sí, de hecho ese aire tenía, pues, un poco, recuerdo lo del zapatismo, ¿no? Este momento en donde hay una duda social de, ¿en serio estas personas van a hacer esto? Se Ujú. sentía algo parecido con lo de Guerrero. Sí, mira, yo cuando hablé con estudiantes de la Autónoma de Chilpancingo, yo les dije esto, ¿no? Yo dije, es que yo siento que va a empezar una guerra, ¿no? Y uno dice, es que tú no entiendes, la guerra ya empezó. Claro, claro. O sea, las autodefensas están en guerra con el narcotráfico y el narcotráfico es el gobierno. Sí, sí. La guerra ya empezó. Y esa era la situación que va a marcar el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto, esta percepción de que la sociedad civil está completamente, no en sentidos opuestos, está en contra, está enemistada con el gobierno, Sí. ¿no? Porque el gobierno tiene cero interés en ayudar a la población civil. ¿Qué pasa en 2020, ya para cerrar? En 2020, el gobierno de López Obrador finalmente crea una comisión de la verdad para investigarlo. Y te voy a ser honesto, yo perdí un poco el caso a esta altura de mi vida, porque estamos pues, en 2020. Lo platicaremos más si quieres. Sí, sí. Pero sí se dan ciertas concesiones, se admite que el reporte de la PGR era falso, se admite que que el gobierno estuvo involucrado en los actos de la noche del 26 de septiembre, pide una disculpa pública a las familias, se realiza una indemnización a las familias, pero no se investiga al ejército y nadie entra a ningún cuartel del ejército y se publican pruebas, mensajes de textos, 7 años muy tarde, ¿no? Sí, deja un sabor de boca, a mí me deja un sabor de boca un poco malo. El Ujú. primero es la percepción de cómo después de todo este tiempo se terminó instrumentalizando la causa de los padres como una bandera política, Ujú. que eso siempre me sabrá mal. Sí, Y segundo, bueno, sabemos que esta administración es muy cercana al ejército en situaciones que son como anómalas, ¿no? sí, exacto. Esto sigue siendo, bueno, para mí esto es prueba de cierta incapacidad o falta de ganas de acercarse a una verdad que de verdad pueda limpiar o enseñar lo que pasó ahí, ¿no? Ujú. O sea, tuvimos un cambio de administración, un cambio de partido político, y por muchos cambios que puedas decir que hubo, que no hubo entre PRI y Morena, ¿Mm? lo que es incuestionable es que lo que se ha mantenido ha sido una lealtad hacia el ejército mexicano Sí, cierta sobre impunidad, ¿no? cualquier compromiso hacia la sociedad mexicana. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y eso, pues bueno, eso es la razón por la cual a mí me indigna este caso y me parece tan importante que sea recordado y uso cualquier plataforma que me sea a mi alcance o las que yo creo yo mismo para hablar del tema. De hecho, voy a cerrar con un último anuncio. Sí. Mencioné que yo hice un documental al respecto, se llama Acuérdate de Guerrero. Este podcast lo estamos subiendo a mi canal de YouTube de Daniel Varela. ¿Mm? Y ahí voy a subir el documental. El día después de que sube este podcast, voy a subir el documental completo a YouTube. Ahí lo van a poder encontrar. Ah, pues ojalá le puedan echar un ojo. Yo ya lo he visto y vale mucho la pena. Vale mucho la pena voltear los ojos hacia esa parte de México que uno asocia con Acapulco y poco más, ¿no? Exactamente. Pues Sí. bueno, eso es todo lo que queríamos platicar el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa tan intenso. Y pues la próxima semana hablaremos de 2015 y hablaremos de cosas un poco menos, poquito menos densas. Bueno. Eso espero. Hablaremos, ya no sé qué, de la guerra de las galaxias o algo así. Que tengan muy buena tarde, noche o mañana. Hasta luego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
41, 42, 43,